Nuevamente estamos juntos, amigos, para compartir nuestro tiempo más o menos diario devocional. En las tormentas que atravesamos en la vida, siempre no tenemos esa sensación de que Dios no está haciendo lo que debería de hacer, ¿no te parece? Siempre tenemos esa sensación de que lo que está pasando está fuera de control y que Dios no está siendo fiel o siendo eficaz con nosotros. Bueno, algo parecido sucedió en los tiempos de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, tenemos una conocida historia de una tempestad. Dice en el versículo 35 que ese día que Jesús había predicado, como siempre, y caminado mucho, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», dijeron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tenéis tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Aún no tenéis fe?». Ellos estaban espantados y decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Nuestro Señor Jesucristo muchas veces puso a prueba la fe de sus discípulos y lo hizo en determinadas ocasiones con el fin de que realmente ellos aprendieran a creer. Porque una de las cosas importantes de esta vida, yo creo que la cosa fundamental, lo más importante, es creer, aprender a creer, aprender a confiar en Dios. Porque aunque la fe es un don de Dios, nosotros debemos ser diligentes en fortalecerla. Y la fe no se fortalece sin pruebas. La fe no se fortalece sin problemas, sin dificultades, sin imprevistos, sin calamidades, sin tormentas. Por ese motivo, Jesús lleva a cabo su propósito. Sabemos bien que Jesús no hacía nada sin la autorización, sin la voluntad del Padre. Él lo dijo bien claro: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi voluntad, dice, mi comida, dijo Jesús, es la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre. Muchas veces Jesús dijo: no puedo hacer nada sin mi Padre. Así que hay un propósito divino en ese cruzar, en esa noche. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Cristo quiere hacer. Y por ese motivo, pues Él está tranquilo, durmiendo, sabiendo que todo está bajo el control del Padre y que Él no tiene por qué preocuparse, porque ellos están siguiendo sencillamente la voluntad de Dios. Están siguiendo sencillamente lo que está establecido. Y así deberían haberse dado cuenta también los discípulos, que ellos tenían que haberse dado cuenta quién está en esa barca y también qué están haciendo, hacia dónde van. Porque ellos sencillamente están siguiendo las órdenes de Jesús, están siguiéndole a Él, y deberían entonces confiar en el Dios que envió a Jesús, y en Jesús, quien les trajo a Dios. Por ese motivo, son regañados por su falta de fe. Pero es lo más natural del mundo. Nosotros no debemos ser tan rígidos cuando vemos que otros fallan en la fe, porque todos fracasamos, todos fallamos. Cuando llega la tormenta, la cosa se pone muy difícil. Y fíjate que ellos eran hombres experimentados en las aguas, pescadores y personas que habían viajado muchas veces en esos botes, pero lo que ocurrió fue que esa tormenta era demasiado potente. No era una tormenta tranquila, no, era una tormenta, digamos, asequible, sino que era una tormenta que empezaba a inundar de agua la barca, lo cual significaría naufragio, lo cual significaría muerte. No había chalecos salvavidas, no había manera de poder salvarse si el bote se hundía, si el bote volcaba, si la embarcación hacía aguas. Era realmente el fin.
Humanamente hablando, así era. Y es 100% cierto que así podría ser. Pero ignoraban o no se daban cuenta que el mismo que hizo las tormentas, que hizo los cielos y la tierra con su voz, el mismo que maneja los vientos, las lluvias, el mismo que controla todas las cosas porque es el creador, estaba allí, en el bote. El problema de la desesperación nuestra proviene de que en nuestra incredulidad no nos damos cuenta de con quién caminamos, hacia dónde vamos, quién está con nosotros. Por eso, al no darnos cuenta de esto, nos pasa como Moisés al enfrentar el Mar Rojo, que él se desesperó y dijo: ¿para qué todo esto? Vamos a morir aquí. Y todo el pueblo de Israel decía lo mismo. Es tan fácil olvidar los grandes milagros de Dios. Es tan fácil olvidarnos de lo que hemos visto y oído, lo que hemos leído, lo que hemos entendido, lo que hemos creído en nuestro corazón. Es fácil. Ellos habían visto los milagros de Dios, me estoy refiriendo a Moisés y en el Éxodo, pero cuando llega el momento de el Mar Rojo, Moisés se pone a orar como diciendo: a ver qué hacemos ahora. Y el pueblo se pone a murmurar y a rebelarse. Para esto nos ha traído Dios, para que nos maten los egipcios aquí. Pero el Señor fortaleció a Moisés y le dijo: toma la vara y golpea las aguas. Y las aguas se abrirán y cruzaréis el Mar Rojo. Pronto nos olvidamos de las cosas grandes que Dios ha hecho y de que Él tiene el control de cada cosa, que ni un cabello de nuestra cabeza puede caer sin su permiso, que las aves de los cielos no pueden caer sin que el Padre dé su autorización, y que no puede ocurrir absolutamente nada que no sea para el bien de los que aman a Dios. Todo ayuda a bien. Por ese motivo, en las tormentas debemos recordar a dónde vamos y debemos recordar con quién vamos. Sobre todo eso, porque Él le ha prometido: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te negarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Yo soy tu Señor, yo soy tu Creador. Yo soy tu Dios, el que nos esfuerza, el que cuida de nosotros. Las promesas del Señor dadas al profeta Isaías, las promesas del Señor dadas en los Salmos, las promesas del Señor que aparecen en todo el Antiguo Testamento habían sido por un momento olvidadas, como si no existieran, porque todo lo que había era la tormenta, todo lo que había era la dificultad. Pero entonces debemos recordar esa palabra de Dios, debemos recordar la presencia de Jesús con nosotros, que nos ha sido dada por medio de su Espíritu Santo. Él ha prometido que nunca nos abandonará, jamás se olvidará de nosotros. Nuestros nombres están esculpidos en sus palmas. Y por eso Jesús se enfada con ellos. Primero ellos se enfadan con Jesús, y ahora es Jesús quien se enfada. El enfado de ellos no era muy espiritual. Maestro, no te importa que nos ahoguemos. No era muy adecuado. Natural sí, espiritual no. Pero ahora Jesús se enfada con ellos porque no estaban entendiendo. Si habían presenciado los milagros de Jesús, si conocían las promesas de Dios, si sabían quién era Jesús, o al menos empezaban a saberlo, y estaban en las manos del Señor, no tendrían por qué actuar así. Así que Jesús reprendió al viento, ordenó al mar. Todo se hizo calma. La majestad de Jesús, la majestad de Dios, el poder de Dios se ve cuando ocurre lo imposible y cuando lo que está fuera de nuestro alcance y pensamos que ya no hay solución alguna, Él lo pone en orden. Él lo hace. Ahí se ve su majestad, su poder, su amor. Y hay una gran enseñanza aquí. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis? ¿Por qué estáis amedrentados? Como sea que lo digamos, ¿por qué estáis angustiados? ¿Aún no tenéis fe? Qué gran pregunta. ¿Aún no tenéis fe? Claro que tenían fe, pero no esa fe, ¿verdad?, que tiene poder. Podemos tener una fe tan débil, una fe tan ineficaz, que en los momentos duros, en los momentos de dificultad,
pues nos haga desesperarnos y actuar como si Dios no existiera. Actuar como si Cristo no estuviera con nosotros, como si la palabra de Dios no hubiese sido jamás leída por nuestros ojos. Actuar como si no le importáramos a Dios. No te importa que nos ahoguemos. Eso es lo que estás haciendo. Tú estás durmiendo aquí y nosotros nos estamos ahogando, luchando aquí. No te importa. Eres tú el que lo estás haciendo mal, Señor, porque no te importa que estemos aquí sufriendo. Claro que le importa, pero tiene su propósito y tiene su obra que hacer en nosotros, y por eso debemos confiar en Él, y debemos saber en quién hemos creído, y estamos seguros de que es poderoso para guardar nuestro depósito, nuestro tesoro, la vida eterna, la salvación, para aquel día. Las tormentas no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni sed, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa cuál horrible sea la tormenta por la que atravesemos o atravesamos. No importa tampoco que nuestra poca fe nos lleve a quejarnos de Dios, porque la gracia de Dios también cubre eso. El perdón de Dios también cubre nuestra falta de fe y nuestra incredulidad. Sí, así es, la cruz nos da la garantía de que en Cristo estamos completamente seguros. Pase lo que pase, sea lo que sea. Confiar en Dios es realmente difícil. Como lo dijo el profeta, decir estas palabras, como decía el profeta, mejor dicho, no son nada fáciles. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den ni para el mantenimiento y no haya ovejas en la majada, ni vacas en los corrales, aún así me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún así confiaré en este Dios, en el Dios que me cuida. Pero las señales dicen lo contrario, ¿no? No hay sustento. No hay sustento, no hay lo más importante para la vida. Y aún así te gozas en el Señor y esperas en Él, confías en Él, sí. Porque Él siempre cumplirá con su palabra, siempre cumplirá con sus promesas. Pueden ser que las señales, que lo que está pasando en nuestras vidas, no sean señales muy buenas de la presencia de Dios, a nuestro suponer. Pareciera que las señales indican no que Cristo está, sino que Cristo se ha ido. No que Dios nos cuida, sino que Dios nos descuida. No que Dios nos ampara, sino que Dios nos ha desamparado. Pudiera parecer que estas señales están ahí y el diablo se va a encargar de decir, ¿ves? Ya está. Ahora es cuando te han abandonado tu suerte. ¿De qué te sirve tu fe y tu Dios? Sin embargo, debemos recordar que Cristo nunca nos abandona. Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu vendrá a vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa es la obra principal del Espíritu Santo, hacer a Cristo real en nosotros. No importa que no le sintamos, no importa que desconfiemos de Él, no importa que la angustia nos sobrecoja, que la desesperación nos haga gritar, no importa lo que pase, estamos con Él. Ahora debemos estar seguros de que estamos caminando en la obediencia, porque verás, ellos caminaban con Jesús en la senda de la obediencia, hacia donde Jesús les había mandado ir. Pasemos al otro lado. Entonces podían tener esa seguridad, esa garantía. Pero ¿qué ocurre cuando estamos andando por nuestro propio camino, haciendo las cosas a nuestra manera, disfrazando de espiritual lo que es puramente material, carnal, humano, pero no de Dios? ¿También Cristo nos abandonará? No. No lo hará. Nos rescatará también de todo eso. Aun aunque tengamos que ser afligidos por diversas pruebas y tengamos que entrar y caer a la tentación y tengamos que sucumbir a cosas malas, nuestro Señor no pierde ovejas por el camino. No se le desbaratan hijos
nuestro Señor también, aún en medio del fracaso mayor, estará ahí para rescatarnos. Así es de glorioso Él. Él es así. Si no calma nuestras tempestades, nos rescatará del naufragio, pero vendrá. Vamos entonces a orar a Cristo y a darle gracias, a pedir su misericordia para este día. Gracias, Señor Jesucristo, porque siempre estás con nosotros. Jamás nos abandonas y nos das la seguridad de tus promesas, de tu palabra. Es verdad que muchas veces nuestra fe es poca y por eso nos desesperamos, pero ayúdanos a recordar que aquel que tiene el control de toda la creación, aquel que tiene el control de todas las cosas, que le ha sido otorgado poder en los cielos y en la tierra, no solo por ser el creador o el co-creador, sino también por ser el redentor y heredero de todo. Nuestro Señor Jesucristo, Él está con nosotros, Él mora en nosotros, Él nunca nos deja. Ayúdanos a confiar en ti aún en las peores tormentas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, por tu Hijo, nuestro Salvador, y bendecimos al Espíritu de gracia que nos concede la fe. Amén. Vamos a quedar para el próximo día. Un abrazo. Feliz día.